Obama se compromete de palabra al menos, de palabra, que el tráfico cesaría hacia nuestro país, ya que gran parte de las armas que se utilizan en el crimen organizado, ¿verdad?, son de procedencia norteamericana y pasan por la frontera de Estados Unidos y de México. Ese fue el compromiso. Sin embargo, la CBS, un canal de televisión estadounidense, saca el pasado viernes en la mañana un reportaje en donde uno de los trabajadores de la agencia de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, BAFT por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos, ¿sí?, un agente de ellos en activo, que ahorita a ver si corremos el video que está ya en la red, denuncia que él participó en la venta de armas, ¿sí?, a criminales mexicanos, bajo el programa, bajo la operación Rápido y Furioso. Y con este programa, ¿sí?, se da a conocer o se pone en marcha toda una estrategia supuestamente para vender cerca de 2.500 armas a diferentes grupos criminales del país, para ir dándole seguimiento, cómo pasan, ¿sí?, de mano en mano hasta llegar a las grandes capos. Supuestamente ese era el objetivo original. Tratarlas como una zanahoria para después ir viéndolas a través de los satélites, a través de interferencias en las comunicaciones, hasta llegar a las organizaciones más fuertes del país. Ese era el objetivo. El agente acepta que el programa fracasa porque se pierde el seguimiento, ¿sí? Y bueno, de manera irresponsable no lo paran, sino que logran apenas recuperar 600, 700 armas. Entonces, dice el reportaje de la CBS, dice: Operación Rápido y Furioso fue el nombre con el que se denominó el plan de acción que tomó la Oficina de Alcoholes, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos para vender armas a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con México, con el objetivo de, él es el que está viendo en pantalla, ese es el agente, ¿sí?, de la BAFT, de poderlas rastrear y dar seguimiento, esperando identificar a los responsables que trafican armamento que luego va a parar a manos de narcotraficantes. Esto sucedió de octubre de 2009 a septiembre de 2010, ¿sí? Más de un año duró el operativo, ¿sí?, de tráfico de armas permitido por el gobierno de Barack Obama. Tiempo en el cual se calcula se traficaron de 1.500 a 2.500 armas que ingresaron a territorio mexicano de forma ilegal, de las cuales 797, 800 números redondos, fueron recuperadas, o sea, ni siquiera la mitad. Todo esto pasó sin que las autoridades norteamericanas, encabezadas por el gobierno de Obama, informaran o alertaran al gobierno de México sobre el operativo y las posibles consecuencias que podrían acarrear. Estas armas cobraron la vida de cuando menos dos agentes norteamericanos, dos policías norteamericanos, ¿sí?, que fallecieron con estas mismas armas. Ahí estamos viendo en la televisión en uno de los comercios de armas en Arizona, en Phoenix, cómo de ahí salen las armas y se van a vehículos particulares. Ahí estamos viendo cómo un empleado de esa empresa, ¿verdad?, lleva un buen número de cajas, cada caja es un arma, ¿sí?, y las pone en la cajuela del comprador particular, del ciudadano, ¿sí?
se habla de que se permitió la compra de armas de calibre 50, de las famosas Barrett, sí, esas que hacen unos boquetes de casi 15-20 centímetros de diámetro. Ahí están, son las Barrett. Y bueno, él es el agente de la agencia de alcoholes, ¿sí? Y que dice que yo lo estoy diciendo porque yo lo hice, porque me parece que es criminal estar dando. Senior agents, including Dodson, told us they confronted their supervisors over and over. And what was the answer? What did they say? If you're going to make an omelet, you're going to scramble some eggs. There was so much opposition to the gun walking that an ATF Y la advertencia fue, o haces eso o te vas a un penal a ganar, no sé, una vida más pobre. Esos documentos, don Víctor, que estamos viendo, seguramente que se los entregaron a los reporteros de la televisora y se observa, son las versiones públicas de documentos que a veces se entregan, porque si ustedes observan están tachados. El gobierno norteamericano usa mucho este tipo de documentación cuando se solicita. Uno de los policías muertos. Cuando se le solicita al gobierno norteamericano, entregan las versiones públicas y la información que no quieran que salga a la luz pública se tacha y se entrega ese documento. Entonces, es interesante porque son pruebas documentales, como diría don Pini, son pruebas documentales que les entregan y donde de manera fehaciente, obviamente que ahí está también elementos adicionales a la entrevista, que eso sí es un periodismo de investigación, sí, por ahí supuesto. están los elementos, ahí están los elementos, ¿no? La semana pasada Obama y Felipe Calderón pues tuvieron una conferencia de prensa pues muy abierta y donde el presidente Felipe Calderón se niega a hacer, o sea, algunas peticiones que se le estaban realizando, porque bueno, el tema fue la muerte de Jaime Zapata, uno de los agentes muertos en San Luis Potosí, ¿verdad? Entonces él también le pidió al presidente Obama pues que revisara la ley vigente como está en Estados Unidos, que cualquier persona puede comprar armamento, y Obama nunca se niega, pero sí dice que está dispuesto a revisarlo. Y posteriormente, o sea, esta es una noticia realmente, yo creo que vergonzosa, es una información que a veces inexplicable porque el gobierno de Estados Unidos quiere tener subordinado siempre a México. Yo creo que los esfuerzos que se han hecho en materia bilateral no han sido en materia de seguridad los que se reclaman en un país como México, que es su frontera más conflictiva. Y yo creo que, o sea, esto viene a abrir un capítulo de total contradicción a las políticas que se están manejando en Estados Unidos, y es muy contrario realmente a las leyes mexicanas, que solamente permiten tener en sus casas un armamento para la defensa de un calibre mucho menor. O sea, nunca hablar de un calibre que casi tira aviones, o sea, tira helicópteros. Entonces yo creo que esta información es un verdadero escándalo. Es información que está confirmada y que es verídica, que está totalmente, es testimonial. Y pues y además eso nos indica que Estados Unidos en México tiene intereses, no amigos. No amigos, y que el tráfico de armas, la venta de armas, Estados Unidos nunca la va a parar, es imposible, porque es parte de la economía norteamericana. En el momento en que eso suceda, las presiones de los grupos económicos hacia el gobierno, sí, va a ser fuertísimo. La posesión de armas de fuego ha crecido de manera alarmante en México en los últimos años, y se calcula, según cifras del Círculo Latinoamericano de Estudios Internacionales, que existen alrededor de 15 millones de armas en el territorio mexicano. Es que 15 me parece millones. Que este encuentro de Felipe Calderón con Obama ha sido el mejor que más bien le ha ido a México en los más de 4 años que lleva el presidente. Porque al menos al interior de Estados Unidos, la interpretación, lo podemos leer hoy en Excelsior, cuando dice que Obama se subordinó ante Calderón, reclama Sarah Palin.
O sea, al aceptar tácitamente que el gran problema que está viviendo México es a causa del contrabando de armas, o sea, tolerado en la frontera y permitido también por autoridades mexicanas, hay que decirlo, porque, o sea, si entra por la frontera, tanto hay autoridades americanas como hay autoridades mexicanas. Y en lo que tú presentaste ahorita es más que un testimonio. 2,000 armas, estamos hablando de 2,000 armas. O sea, y de un punto de venta en Arizona. Y de un solo programa. Y de un solo, o sea, imaginémonos, o sea, 15 millones, pues es hasta conservador. Digo, en el mercado negro es difícil. Uno nos explica cómo el crimen organizado está mejor armado que el mismo gobierno. Y tomando en cuenta, los tres Miguel, niveles ahorita de que tú gobierno. dices esa cantidad, que las cifras oficiales en Durango son 888 armas, decomisadas nada más el año pasado, 888 el Así dato es. oficial. Entonces, pues solamente en Durango, ahora imaginémonos el territorio. No, y bueno, decomisadas, y yo creo que otras que quisieron entregar así de voluntad, de buena voluntad. Sí, a cambio de despensas, algunos, a cambio ¿no? de despensas. La campaña aquella que se... Claro, pero se el hizo, problema campaña ingenuo. Así es, en Estados Unidos se justifica porque ahí está reglamentado. O sea, el problema para nuestro país, o sea, es que sí existe esa posibilidad, pero con un sinfín de trabas. Entonces, ¿qué se está recurriendo? Al tema, hablábamos a lo largo del programa, de la justicia por la propia mano, o sea, de una serie de casos Que ya se está comenzando a dar así más es, seguido en nuestro país. Y que esto va a empezar a generar otro tipo de problemas, porque al armarse la sociedad y al ser ineficiente la autoridad, pues el ciudadano va a tener que defenderse, aunque no sea justificación. Pero bueno, hay que recordar el caso del comerciante, que en defensa propia, ¿verdad? Pues mató a su agresor, A su asaltante. Y él quedó en libertad de ese delito, únicamente quedó detenido por posesión ilegal de arma. Entonces, es decir, ese es un elemento que no debe de pasar desapercibido y que sí se tiene que entrar a nivel nacional. Insisto, no para armarnos los mexicanos, sino para que se transparente, y si queremos cerrar las fronteras al contrabando de armas, pues también tenemos que poner un marco legal. O sea, así como el tema del uso legal de las drogas bajo ciertas condiciones, a mí me parece que también no podemos vivir con disposiciones del hace 6, 7 siglos. No, y que corresponden a una realidad muy diferente, en donde el crimen organizado no estaba tan fuerte en nuestra, como dijo Sócrates Lemus Rizo, había control por parte y había diálogo por parte de los presidentes, y los presidentes distribuían las rutas y los presidentes protegían a los capos, ¿sí? Es la constitución de aquellos tiempos. Así en donde el priismo, de acuerdo con el exgobernador de Nuevo León, ¿verdad?, tenía acuerdos con el crimen organizado. Aquí supuestamente no. Aparentemente no, pero me parece que estamos en una ruta muy peligrosa, o sea, como país, si no le entramos a este tipo de temas, porque la gente ya no está dispuesta a vivir la incertidumbre de las extorsiones, de los secuestros, que es verdaderamente un drama humano. Entonces, la sociedad o la sociedad va a preferir mejor traer un arma, ¿verdad?, y quedar ahí mismo en el intento, sí, a someter a la familia a todo un calvario, o sea, a ineficiencias, bueno, ahí está la familia de Chihuahua, 6 miembros, ¿va? Y el señor de Tamaulipas que defendió su rancho. Pero ¿por qué se va también la familia Roqueta, Víctor? Tú lo comentabas, ellos ya no están en Durango, hoy en algunas columnas de los medios, se habla que ellos ya no están aquí en Durango. O sea, es decir, la propia sociedad, ellos quizás por motivos particulares, como todo parece indicar en ese caso, pero lo que voy es que esto va a empezarse a proliferar, pues, o sea, la justicia con la propia mano. Y el problema es que también las autoridades tienen que avanzar en el problema de depuración verdaderamente de los cuerpos de seguridad, porque si no esto va a ser, o sea, vamos a tener una sociedad demasiado complicada en los próximos años. Muy bien, pues Luz, última reflexión, nos vamos. Pues sí, ojalá que los esfuerzos que se están haciendo por parte del gobierno del estado, que lo decíamos hace un rato, tuvo una reacción positiva el propio mandatario, o sea, no se quedó cruzado de brazos como aparentemente viene en la revista Proceso. Y que antes sí que aparte se negaba, ¿no? Se le pasaba la pelotita, eso no es mi responsabilidad, se echaba la pelotita a otro lado, ahora se está asumiendo, yo le dije al principio, está asumiendo su responsabilidad como coordinador de los esfuerzos de los duranguenses con un tema tan difícil y sensible como es la seguridad pública, y que
ojalá sí lo entendamos y que yo escribía en la columna de esta semana, cuando la sociedad empieza a movilizarse, creo que las cosas pueden cambiar para bien, y si entramos a un nivel de conciencia como sociedad de lo que está pasando en materia de seguridad pública, creo que nos puede ir mejor. Ojalá que así pudiera ser.